Bueno, vamos con la clase número 9 de lo que es la guía de códigos y reglas de interpretación. Vamos al ejemplo de los textos, el texto con su contexto de sexto ejemplo. Dice el texto, y despojando a los principados, oiga para acá, y a las potestades los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Leyendo este pasaje sin tomar en cuenta el contexto precedente y subsecuente, a meros rasgos, podemos decir que tales principados y potestades se refiere a demonios o seres espirituales. Vamos a ver. En este pasaje, el apóstol Pablo no está haciendo referencia a los demonios en una forma directa cuando hace mención a principados y potestades. Si analizamos bien el pasaje, tomando en cuenta la hilación del pensamiento, el fondo cultural y el contexto, nos podremos percatar que el apóstol Pablo se está refiriendo a quienes representaban la ley. ¿Quiénes representaban la ley? El Sanedrín y los gnósticos y místicos de aquellos tiempos, a falsos maestros que pretendían extraviar a los colosenses de la doctrina. ¿Cómo hacemos para saberlo? Oiga, en el verso 16, el apóstol Pablo dice, por tanto, ese por tanto es lo que se conoce como un conectivo. Es decir, lo que les voy a decir de aquí para adelante, señoras, señores, por lo que les acabo de decir allá atrásito, entonces hay que analizar lo que dijo atrásito. Es decir, por lo que les acabo de expresar. Nadie los juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, fiestas anuales, luna nueva, observación mensual, o en días de reposo. El sábado, observación semanal. Mi pregunta es, ¿tiene que ver los demonios con tales costumbres? De ninguna manera. Entonces, si los demonios no tienen que ver con tales costumbres, Cristo no venció a demonios en la cruz del Calvario. ¿A quién venció entonces? Al Sanedrín y todo su pueblo. Entonces, es un error decir que la victoria de Cristo se dio en la cruz del Calvario. Sí, venció y libró batallas en la cruz, pero no la total. La total victoria se dio en el infierno, 3 días después de su muerte. Ahí es donde se da la total victoria. Observe el cómo se le ha venido dando a este pasaje una errada interpretación por la razón de haberlo descontextualizado. Ejemplo 7. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Romanos 10, 17. A largo rasgo, leyendo este versículo, sin tomar en cuenta el contexto, podemos afirmar que lo que produce la fe, oiga, lo que produce la fe en el creyente es la palabra, posición que teológica y exegéticamente está totalmente descontextualizado y desvirtuada en nuestra creencia. ¿Cómo así? Bueno, si el creyente es creyente, es porque tiene fe. Y la fe es una naturaleza. Es como en el hombre el ADN de XY. Y es como en la mujer el XX. Es como lo que en los hombres se nos llama masculinidad. Y en las mujeres se les llama feminidad. Es algo natural en ellas como mujeres y es algo natural en nosotros los hombres. En el creyente, la fe es algo natural, señoras y señores. Por lo tanto, en los creyentes no se multiplica ni crece la fe. Señor, aumentanos la fe. Cuando los discípulos le dijeron a Jesús eso, ni siquiera tenían fe. ¿Sí? Ni siquiera tenían fe. Ellos tenían era obediencia. Ellos estaban bajo la dispensación de la ley. Allá las cosas se obtenían por
conocer y obedecer, no por fe. Las cosas después de la ley, ahora en la gracia, es por conocer y creer, y ahí es donde nos movemos en fe. Ahora, la iglesia tiene fe. Si una persona no tiene fe, no es iglesia. Y todos los que tenemos fe somos iglesia. Entonces, ¿qué necesita la iglesia? Conocimiento para depositar la fe en ese conocimiento. Por lo tanto, somos portadores de la fe, todos nosotros. Ahora, si analizamos el pasaje completo, respetando la hilación del pensamiento, del mensaje que está transmitiendo el apóstol Pablo, su referencia es a la fe que produce el mensaje de las buenas nuevas que anuncia a Cristo como Salvador. Analicemos el pasaje completo. Más, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán? Oiga, a aquel en el cual no han creído, aquí está hablando del no creyente. ¿Y cómo creerán en aquel que no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? Tú y yo. ¿Y cómo predicarán, en el caso tuyo y mío, si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas, mas no todos obedecieron al evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Esto está en Romanos 10, 8 al 16. En conclusión a esta regla de interpretación, podemos notar la importancia de hacer uso del texto con su contexto, pues esto nos lleva a seguir lo que se conoce en hermenéutica como la hilación del pensamiento, dónde comienza el tema y hasta dónde vamos a llegar. Regla regla de interpretación de los pasajes paralelos. Es decir, vamos a ver esto. Pasajes paralelos son aquellos que tratan un mismo asunto, tema, segmento o suceso histórico, como también aquellos que tratan una misma doctrina. Ejemplo, Jesús en una de sus exposiciones a simple vista usa el término aborrecer en forma despectiva, aparentemente peyorativa y degradante. Analicemos el pasaje. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijo y hermano y hermana, aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Eso está en Lucas 14:26. Si nos quedamos en el término que registra Lucas sin tomar en cuenta los pasajes paralelos que tratan el mismo asunto, determinamos entender que Jesús en su mensaje fue atropellador, tirano, déspota y deshonroso, llevando la contraria al mandamiento dado por Dios en el monte Sinaí cuando dijo, honra a tu padre y a tu madre, Éxodo 20:12. La verdad del caso es que el término aborrecer en este pasaje Jesús le da un sentido muy positivo, aunque se vea en una forma muy negativa. Esta expresión Jesús la dijo para presentar una escala de valores y de posición, como lo sabemos. Esta misma enseñanza Jesús la dio usando el término amare, dándole el mismo sentido que se le dio en el pasaje anterior, en el Evangelio de Mateo. Padre
Eh, ¿verdad? Y que tercer día, conforme a la escritura, y que apareció a Cefa. ¿Quién es Cefa? Pedro. Y después a los 12. ¿Y después a los qué? 12. Un amigo por aquí de la zona que es un poco recalcitrante. Él dice, no. Pero es que, porque él quiere seguir por la romana vieja, pues, no quiere aprender, aunque le muestre. Él dice, no, ese otro que estaba entre los 12 de ahí que dice Pablo es Dídimo. Ya va. El que eligió Pedro, ya va. Aquí estamos en la segunda reunión después de Jesús haber resucitado, 8 días después. Acuérdense que Jesús estuvo con los discípulos 40 días. Y entre esos 10 días, para llegar a los 50, Jesús se va a los 40 días y les dice a ellos que esperen ¿a dónde? En el aposento alto. Esperaron 10 días para que el Espíritu Santo viniera. En el transcurso de esos 10 días es que elige Pedro, por decisión propia, no porque el Espíritu lo indicó, ni más nadie le dijo, su inquietud lo llevó a elegir a Matías. Porque ya Judas ahí sí se había ahorcado. Pero aquí estamos hablando de que se le apareció a los 12. Es decir, Judas vio con sus ojitos al resucitado Cristo. ¿Qué pasó con Judas? Judas no tuvo arrepentimiento, él tuvo remordimiento. ¿Se perdió Judas? Sí se perdió. ¿Está Judas en el infierno? Sí está en el infierno. ¿Y es que acaso en el infierno no hay más judíos? Coré, Datán y Abirán, ¿dónde están? Con toda su familia. Son los únicos que está el registro bíblico, que la tierra se abrió y se los tragó vivos, con ropa y todo. Reitero, la Biblia es un libro que se lee para estudiar. Así que dejemos de comer Biblia como pichones de pájaro, con la boca abierta y los ojos cerrados. Así que abra bien los ojos. Abra bien los ojos. Con cualquier predicador, con el que sea, abra bien los ojos. Estudie la Biblia. Deje de estar creyendo en falacias y discursos medios mochos por ahí. Ahora, regla de interpretación de la aplicación y el significado etimológico de las palabras. Muy importante esto que viene, porque hay palabras que tienen varios significados, aunque se escriben igualito. Se escribe igualito, pero tiene varios significados. ¿Qué se aplica aquí? La semántica. Una palabra puede tener varias aplicaciones y significados en su uso común y debe seleccionarse aquel que mejor se ajuste o se adapte al pasaje en cuestión. Debemos ubicarnos en el tiempo y época del escritor e interpretar sus palabras en el sentido usual, natural y literal. Por eso es importante tomar en cuenta lo que se conoce en la gramática como la semántica, que es relativa a la significación de las palabras según el desarrollo de una oración. Semántica es la ciencia que trata de los cambios de significado de las palabras dependiendo del contexto donde se encuentra. Según la semántica, una palabra puede tener diferentes significados según lo indique el desarrollo de la oración. Para captar el significado de una palabra, se debe hacer un análisis a la luz del sentido común que el resto de las palabras en la oración indica. Daremos un ejemplo. Trabajemos con el término carne. El apóstol Pablo le da dos significados en un mismo pasaje. Citemos, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Segunda a Corintios 10:3. Según el desarrollo de la oración, la primera vez que se expresa el término carne es referente a la vida biológica, al cuerpo humano, es decir, la casita donde vivimos todos. Y el segundo sentido está relacionado con las pasiones pecaminosas. Trabajemos con el término fe
para desarrollar la enseñanza semánticamente, tomaremos en cuenta tres pasajes de las Escrituras que lo analizaremos según el desarrollo de la oración o según el adapte, según se adapte al pasaje en cuestión. Y cierto hombre de Listra estaba sentado imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Eso está registrado en Hechos 14, 8 al 10. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Hechos 17, 30 al 31. Amados, por la gracia, solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros y exhortándoos que contendáis arduamente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Judas 3. El término que está en común en los pasajes en fe, según el desarrollo de la oración, tiene diferentes aplicaciones y significados. En el primer pasaje, el término fe hace referencia a una aceptación, creencia, a una entrega para que se dé un milagro en una disposición del alma, una aceptación interna llena de posibilidades. En el segundo pasaje, el término fe está relacionado con el testificar, con hechos, con dar testimonio, con el avalar. En el tercer pasaje, el término fe está relacionado con el conjunto de doctrina, con la enseñanza. Segundo ejemplo, en Mateo 8:22, Lucas 9:60, Jesús usa el término muerto, pero con diferentes significados. Según el texto expresa lo siguiente: deja que los muertos entierren a sus muertos. Haciendo un análisis semántico y tomando en cuenta las reglas de interpretación de las palabras, el término muertos en la primera parte del texto, Jesús está haciendo referencia a lo espiritual. Y en la segunda parte del mismo texto, aunque se escribe igualito, el término hace referencia a lo literal. En el mismo pasaje utilizó el término muertos con diferentes aplicaciones y significados que se ajustan al pasaje en cuestión. ¿Qué hicimos? Una semántica para interpretar las dos partes. Ejemplo 3. Mateo 9:9, Marcos 2:14. Jesús le da un sentido diferente al término banco al que se le da en Lucas 19:23. En los dos primeros textos mencionados, el término banco hace referencia a un asiento, objeto para sentarse, mientras que en el tercer pasaje se está haciendo referencia a un banco como el lugar donde se lleva el dinero para los ahorros, aunque se escribe igualito. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado, sentado al banco. Ya la palabra sentado le tiene que estar hablando a usted. Sentado al banco, lugar para sentarse, por supuesto, donde cobraba los tributos públicos. Y le dijo: sígueme, y se levantó y le siguió. Eso es Mateo 9:9.
Y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco, lugar para sentarse, de los tributos públicos, y le dijo, sígueme, y levantándose le siguió. Eso es Marcos 2:14. Vamos ahora a Lucas 19:23. ¿Por qué pues no pusiste mi dinero en el banco? Se escribe igual, lugar de ahorro, para que al volver lo hubiera recibido con los intereses. Ya está registrado y explicado estas tres partes del texto. Observe que el término banco se ajusta al pasaje en cuestión según las reglas de interpretación, teniendo diferentes aplicaciones y diferentes significados. Regla del significado etimológico de las palabras. También debemos conocer que en el lenguaje hebreo y en el griego existen términos que cada uno tiene sus propios significados y su propia aplicación. Términos que fueron traducidos al español utilizando una sola expresión, sin tomar en cuenta el significado y la aplicación. El no conocer en el aspecto etimológico el verdadero significado de los términos leídos impedirá, saber su significado y le daremos una aplicación inadecuada. En primer ejemplo, el término malo en el griego tiene tres palabras con significados diferentes, que son kakos, ponera y failo. Cuando acudimos al aspecto etimológico en el griego koine, nos daremos cuenta que estos términos tienen diferentes significados y aplicaciones en el lenguaje original en el cual se escribió, pero cuando se tradujo del griego a las diferentes versiones, no se hizo una clasificación de palabras, sino que se utilizó el mismo término en todos los pasajes, perdiéndose así el significado y la sustancia de lo que el autor quiso expresar. Veamos o vamos a ver ejemplos de lo expuesto anteriormente. Los términos caco y fonera se refiere a lo malo en cuanto a lo pecaminoso o malignidad. Presento los ejemplos bíblicos. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran failo, ponera, mala. Primera de Juan 3:12. Amado, no imitéis lo malo, caco, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo, cacos, no ha visto a Dios. Tercera de Juan, verso 11. El término failo indica lo malo en cuanto a inutilidad. Los primeros tienen que ver en cuanto a pecado, hablando de el pecado. Y acá abajo me habla en cuanto a los pecados. ¿Sí? Ahora, exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todos como ejemplo de buenas obras en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad, palabras sanas e irreprochables, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo, es decir, failo. ¿Qué decir de vosotros? Tito 2:6-8. Porque es necesario que todos nosotros compadezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estuvo en el cuerpo, sea bueno o malo. El término malo acá es failo. Segunda a Corintios 5:10. Según lo expuesto por el apóstol Pablo en este pasaje, daremos cuenta en el tribunal de Cristo no de pecado que hicimos, sino de lo inútil que fuimos por causa de pecado. Es decir, daremos cuenta de lo que dejamos de hacer por la vida de pecado en la que estábamos sumergidos y sus consecuencias al no conocer etimológicamente el término malo en sus diferentes aplicaciones,
le pudimos dar una mala interpretación al texto, por ende una mala interpretación al texto y por ende una mala aplicación. ¿Por qué aplicamos mal? Porque entendimos mal. Segundo ejemplo, el término prueba proviene de dos términos en el griego que etimológicamente tienen diferentes significados y diferentes valores y aplicaciones. Vamos y cerramos con esto. Definición de cada uno. Dokimazo. En el texto sagrado, cuando se utiliza este término, es para hacer referencia en algunas ocasiones a la prueba que viene de parte de Dios, con la finalidad de hacerte ver la falta de madurez que tienes en el área donde se te está probando. En otras palabras, en la prueba que viene con la finalidad de probarte para ser aprobado. Primera de Pedro 1.7, Primera de Juan 4.1 y Primera a Corintios 11.28. Esta es la prueba que viene con el objetivo de aprobarte, para que sometida a prueba, dokimazo, vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba, dokimazo, con fuego, sea hallado en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesús. Primera de Pedro 1.7. El término prueba en su dokimazo también es utilizado para el análisis de las cosas, para descubrir el carácter y la naturaleza de una manifestación u ambiente, un individuo. Amado, no creáis a todo espíritu, sino probad, dokimazo, los espíritus, si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Primera de Juan 4.1. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Primera Corintios 11.28. Peirazo. En el texto sagrado, cuando se utiliza este término o su derivado, es para hacer referencia a la prueba que viene de Satanás, es decir, la prueba que viene con la finalidad de devorarte, matarte, destruirte y acabarte, aniquilarte. Cuando alguno es tentado, bajo el término peirazo, no diga que es tentado peirazo de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, por supuesto, con el mal. Santiago 1.13. Nota: solo haciendo un estudio de los términos desde el punto de vista etimológico nos podremos dar cuenta la diferencia, el significado y los valores que hay en ello. Al no hacerlo, nunca podremos darnos cuenta de la característica y valores que tienen los términos, desconociendo así la verdad de cada uno de ellos, dándole una mala aplicación, tergiversando el sentido y la sustancia del pasaje. Tercer ejemplo: moradores. Pero se nos fue el tiempo. Nos quedamos en el tercer ejemplo para la clase número 10. Clase número 10, tercer ejemplo para página 45. Entonces terminamos por hoy.